Hola, ¿qué tal? Citadito Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Y sean todos bienvenidos a la Copa Italia y al otro cruce. ¿Y por qué digo el otro? Porque ya hicimos el Juve Milan. Si no lo has visto todavía, te voy a estar dejando aquí la tarjeta para cuando lo quieras ver. Pero hoy vamos a estar con el Napoli Inter en el San Paolo el próximo 13 de junio, sábado, a las 2:45 hora de La Habana, hora del este de Estados Unidos. ¿Y cómo quedó el partido de ida? Bueno, 0-1 en Milán, ganaron los de Gattuso con gol de Fabián Ruiz en el minuto 57. Hoy vamos a estarte dando todos los detalles, posibles alineaciones, antecedentes, el análisis especializado con nuestros amigos del canal de la casa de la Serie A en YouTube, Soy Calcio, y además al final te vamos a estar dando también nuestras predicciones. Pero antes te quiero pedir que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho, si eres nuevo por aquí. Si eres nuevo por aquí, activa la campanita, suscríbete en el botón rojo, dale un buen like a este video y además déjame abajo en los comentarios: soy nuevo, me suscribí de Aguito y te voy a estar saludando. ¿Cómo llegan estos dos equipos aquí, a esta semifinal, a la vuelta de la semifinal de la Copa Italia? Bueno, en la Serie A, el Napoli marcha sexto lugar con 39 puntos. No ha sido la mejor temporada en el campeonato italiano para los dirigidos anteriormente por Carlo Ancelotti y después por Gattuso, aunque sí es verdad que vamos a ver ahorita que han mejorado su forma, su estado de forma. El Inter marcha tercero con 54 unidades, pero con un partido menos que la Lazio y la Juve, así que podría ser 57 puntos virtuales y sigue en la lucha por el Scudetto. La forma del Napoli, que estamos hablando de eso precisamente, últimos 5 partidos, 4 victorias y un empate, pero lo mejor es que desde el 14 de enero han jugado 11 encuentros y tienen 8 victorias, un empate y solo 2 derrotas, es decir, han mejorado la forma increíblemente. Gattuso va encontrando cómo manejar la maquinaria. El Inter viene de perder 0-2 con la Juventus el último partido antes de la cuarentena y tiene 3 derrotas y 2 victorias en los últimos 5 partidos. Antecedentes entre estos dos equipos de manera general, bueno, 157 partidos han disputado en todas las competiciones, 49 victorias para el Napoli, 40 empates y 68 victorias para el Inter. El Inter gana en el global, pero en la Copa Italia, precisamente en torneo copero, 8 partidos solamente, 3 victorias para el Napoli, 3 empates y 2 victorias para el Inter. Así que en Copa el Napoli se lleva los antecedentes. Los últimos 5 enfrentamientos más parejos, imposible. 2 victorias para Napoli, 2 victorias para el Inter y un empate. ¿Cómo van a formar ambos técnicos? Bueno, tanto Antonio Conte como Gennaro Gattuso venían utilizando ciertas rotaciones en Copa, pero precisamente como hemos venido de un descanso tan largo, yo creo que van a abrir con los equipos titulares, los equipos más fuertes, en busca de ir a esa gran final de la Copa Italia. Por el Inter, Handanovic, Skriniar, De Vrij y Bastoni formarían la línea de 3, Candreva, Barella, Brozovic y John formarían los 4 del medio, y Eriksen, que se dice que sí, que va a abrir, que está preparado para este partido junto con Lautaro y Lukaku. Por el Napoli, bueno, Ospina, Di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly, que se incorpora, y Mario Rui en la defensa de 4. Por delante, Fabián Ruiz, Deme y Zielinski, y los 3 de arriba, bueno, aquí hay dudas: Politano o Callejón, Mertens o Milik y Lorenzo Insigne. Aquí más o menos por ahí van a ir las dos alineaciones. Y ahora toca el momento del análisis especializado. ¿Quién? Bueno, Irati Prat, de la Casa del Fútbol Italiano en YouTube. Soy Calcio, señores. Aquí lo tenemos de vuelta de nuevo. Bienvenido, amigo. Te escuchamos. ¿Qué tal, amigos de Yo Hablo Fútbol? Soy Irati Prat de Soy Calcio, un placer estar otra vez con vosotros, esta vez para hablar del otro partido de semifinal de Copa Italia, ese Napoli-Inter que se va a jugar en el San Paolo. La situación es diferente a la del Juve Milan, porque al final el Napoli consiguió sacar un fantástico 0-1 de Giuseppe Meazza y tiene la situación un poquito encarrilada, pero al final también hay incógnitas, ¿no? Porque el Inter, la sensación es que va a volver a relanzarse después de este parón. Le vimos un poquito fatigado, con la gasolina bastante vacía antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, y la sensación es que ahora mismo pues va todo a revitalizarse con
Antonio Conte. Va a ser como empezar de cero y hay que recordar simplemente cómo empezó el Inter, ¿no? Con un rendimiento espectacular, con algunos jugadores a un nivel altísimo. Habrá que ver si Christian Eriksen tiene un mejor encaje en el juego del que tuvo antes del parón. La prensa en Italia dice que sí, que está dejando muy buenas sensaciones en los entrenamientos, y sobre todo Alexis Sánchez, que también se está hablando mucho de él. Va a ser ese tercer atacante del que tanto se esperaba después de Lautaro y de Lukaku. Esperemos que sí. En el Napoli, a ver, queremos confiar, porque al final, antes del parón, con Gattuso las cosas habían ido a mejor. Recordaremos ese partido contra el Barça en Champions, en el que dejó muy buenas sensaciones, esa serie de resultados positivos en el campeonato liguero, y un Napoli que venía hacia arriba. Tiene fondo de armario, tiene jugadores titulares que están a un nivel fantástico. Insigne sigue creciendo, han recuperado un lesionado Koulibaly, está la duda en la portería, pero tiene dos guardametas de un nivel altísimo, como son Ospina y como son Alex Meret, y un centro del campo fantástico con Diego Demme, Fabián y el bueno de Piotr Zielinski. Así que eliminatoria igualadísima, con dos fantásticos equipos que sin duda nos van a ofrecer un fantástico espectáculo en un San Paolo que estará vacío, pero que sigue siendo uno de los estadios más icónicos del calcio. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Irati, por tu intervención, tanto en esta como en de la Juve Milan. Vamos a tenerte aquí también, si Dios quiere, en la final. Muchísimas gracias, Javier. Sigan a Soy Calcio si les gusta el fútbol italiano. ¿Cuál es nuestra predicción? Toca mojarse, toca decirles qué pensamos de este partido. Pues bien, cuidado, ojo, 0-1 ganó el Napoli, van con ventaja, juegan en casa pero sin público, en San Paolo vacío, pero igual creo que el Napoli sale favorito. Creo que el Napoli ese 0-1 en la ida pues le favorece de cara a llegar a esa gran final. Creo que el Napoli estará en la final. Y además creo que en este partido el Inter no va a ganar. Yo apostaría por el 1x y el Napoli a la gran final de la Copa Italia 2020. Ahora toca el turno a ustedes. Les toca predecir, les toca dejar en los comentarios cuál resultado ven más probable en este partido Napoli-Inter. ¿Y quién crees que va a pasar a la gran final? Voy a estar leyendo todos y absolutamente todos los comentarios y regalándole corazón a las mejores respuestas. Te voy a dejar aquí la previa de la Juve y además la previa, la quiniela de la jornada 28 de la Liga. Te la recomiendo para que dejes tu quiniela, y si haces mejor predicciones que nosotros, te vamos a estar también saludando. Así que mira, aquí y aquí, y en este botoncito te suscribes directamente a nuestro canal. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.